Bueno, hemos titulado este mensaje, el tema de este mensaje es el anhelo por la presencia de Dios. Algunas personas, amigos y amigas, posiblemente han escuchado hablar mucho o algo acerca de la presencia de Dios. A ver, yo quisiera ver la mano levantada de amigos, personas, jóvenes, jovencitas que han escuchado hablar de la presencia de Dios. A ver, ¿quién levanta la mano conmigo? De los amigos, vea, aquí hay algunos, ¿qué otros que están por aquí adelante? De los jóvenes, ¿han escuchado hablar de la presencia de Dios? A ver, las muchachas, ¿sí? ¿Sí saben qué es la presencia de Dios? Bueno, Dios les bendiga. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, está hablando de su espíritu, de lo que es Dios mismo. El Señor Jesús en San Juan capítulo 4, hablando con algunos que le seguían, les dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando se habla entonces de la presencia de Dios, se está hablando del Espíritu Santo. Se está hablando de Dios mismo, de lo que Él es. Usted a Dios ni yo lo podemos ver. Usted ni yo podemos ver a Dios, porque es espíritu. Pero un espíritu tiene la facultad, que aunque no lo veamos, estar donde nosotros estamos, sin darnos muchas veces cuenta. ¿A cuánto les ha pasado como que en la casa o en una finca o en la noche, uy, yo sentí a alguien, está por aquí? Algo raro se mueve aquí. Y muchas veces nosotros, sin pensarlo y sin conocerlo, sin saberlo, de alguna manera como que creemos: aquí hay espíritus, aquí hay un espíritu. Ahí me espantaron, ahí me movieron la cobija, ahí los trastos se cayeron en la cocina, algo me movieron la cama. Porque a veces la gente piensa que lo que se cuenta y esas historias y esas fábulas son irreales. Por ahí dice el mundo: yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Cierto? Dice la gente. Porque hay un mundo espiritual que se mueve a espaldas suyo y a espaldas mía. Dice la gente, y los que conocemos del tema, que si Dios a nosotros nos diera la capacidad de, con estos ojos que tenemos, poder ver lo que se mueve en los aires, hace tiempo que los que están aquí sin bautizarse, sin entregarse al Señor, ya se hubieran arrepentido y se hubieran bautizado, porque lo que se mueve y lo que el mundo espiritual que hay, si usted pudiera verlo, hermano, esto sería espantoso. Por eso hay gente que dice: hay un avistamiento, un ovni, un extraterrestre. No crea ese cuento, ese sí no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí habla de demonios, de ángeles caídos, de espíritus inmundos. Pero también habla de seres angelicales que están con Dios. Habla de Dios que es espíritu, y que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el espíritu de Dios, cosas especiales, maravillosas. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, teniendo esta introducción de que Dios es Espíritu, cuando hablamos de su presencia, estamos hablando de su Espíritu. De su Espíritu. Y usted note en la Biblia, esos hombres y mujeres, grandes héroes de la fe cristiana, de la fe de la nación de Israel, siempre hablaron de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que ellos fueron guiados milagrosamente en el día. Una columna de nube estaba encima de ellos, y la columna se movía, y ellos debían de seguir esa columna de nube que los guiaba por el desierto. Esa misma columna de nube en el día, en la noche se convertía
en una columna de fuego. El inclemente calor del día, los israelitas eran protegidos por la columna de nube en el día, pero en la noche se cambiaba el calor en un frío intenso, insoportable. Y entonces ahí estaba la columna de fuego que los protegía del frío también y los guiaba en su camino. El pueblo de Israel sabía que en medio de esa columna de nube y de fuego estaba el Espíritu eterno de Dios. Dios estaba ahí. Pero Dios no es una columna de nube, ni tampoco es una columna de fuego, ni tampoco es una llama ardiente como se le apareció a Moisés en el monte Horeb, ni tampoco es un ángel, porque manifestó a Abraham, se le manifestó a Isaac, se le manifestó a Jacob. Dios utiliza diferentes formas, métodos para darse a conocer, para revelarse al hombre, para que el ser humano sepa que no está solo, que hay un Dios en el cielo y en la tierra que quiere que usted viva para Él. Entonces, Dios a través de la historia se ha movido siempre a través de su presencia, de su Espíritu. El escritor de Génesis dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios siempre ha estado. El hecho de que usted y yo no lo veamos, el hecho de que haya gente afuera que diga que cuál Dios, eso es mentira, que haya gente atea, entre comillas atea, pero son necios, implica o no implica que Dios sea real. Usted puede no creer en Dios, eso a Dios no le interesa tanto, así crea o no crea. Él es Dios, Él es real, sea que usted piense que no, Él sigue siendo Dios, aunque no lo veamos. ¿Qué nos hace pensar y creer a nosotros y cantar y orar y ayunar la palabra? ¿Qué es lo que ratifica lo que el cristiano tanto habla, tanto dice? Que habla de Dios, que habla de Jesús, que habla de su Espíritu, que habla de las sanidades, de los milagros, de las conversiones. ¿Quién es el que produce todos estos efectos? ¿Quién es el que está haciendo esa obra tan maravillosa que aunque no lo vemos, su presencia es la que se mueve para hacer esa cantidad de obras? Es más, en esta noche alguien aquí lo puede sentir, alguien aquí puede saber: hoy acá está con nosotros. Y usted no se ha dado cuenta, porque hay gente. Yo llegué al culto, y los primeros cultos que yo entraba, no aquí, en otra parte, yo no quería pasar de la puerta. Y el hermano de la portería me decía: éntrate, ve una sillita más adelante. No, déjame aquí, aquí estoy bien, porque me daba como temor. Esa gente allá adentro es rara. Esa gente, unos hacen así, otros hacen así, otros se tiran al pecho, otros lloran, otros ríen. Eso es raro ahí. ¿Qué es lo que pasa? La gente parece loca. ¿Usted no ha pensado eso? El que no diga que no ha pensado eso, mentiroso. Esa gente allá parece loca. Y yo no entendía, yo también creí: una mano de locos que hay allá, yo que voy a entrar, que me contagien de esa locura. Pero gracias a Dios por esta locura, una locura santa. No es una locura, no es una locura. Vea, cuando comencé a experimentar la presencia de Dios, yo me di cuenta que lo que esos evangélicos hacen, alaban, glorifican, oran, predican, es verdad. Aquí leímos un salmo, precioso salmo, donde el salmista, entre otras cosas, los que escribieron este salmo fueron los hijos de Coré. ¿Quiénes eran ellos?
estos eran unos hombres que según Moisés, Dios a través de Moisés, o mejor, Moisés, ¿cómo se dice? Dios a través de Moisés, perdón, sí. Estoy bien, estoy ubicado. Dios a través de Moisés escogió para los oficios del tabernáculo, en este caso, los cánticos, la alabanza. Estaban ellos encargados desde la parte de afuera del tabernáculo hacia adentro. Ellos no hacían el culto como nosotros lo hacemos aquí. Ellos entraban al tabernáculo con arpas, con panderetas, con cantos y conducían al pueblo en el atrio para que el sacerdote hiciera el oficio en el altar de bronce, en el altar del holocausto. Y eso era una fiesta solemne la que hacían ellos ahí, los hijos de Coré. Pero llegó un tiempo cuando su padre, Coré, pecó contra Dios, ¿se acuerdan? Se rebeló contra Moisés, hizo dividir unos príncipes de la casa de Israel para hablar mal contra Moisés y decir: no solo a través de Moisés habla Dios, yo también soy un príncipe, vamos a hacer algo. Y ese hombre se metió una rebelión contra Dios y el mismo Moisés, que llegó el momento en que Moisés, por mandato de Dios, dijo: bueno, hoy va a decir Dios quién o a quién escogió Dios para guiar al pueblo, porque Moisés era un hombre humilde. Dice que cuando Moisés le dijo al pueblo: los que estén del lado de Coré, hágase con Coré, y los que estén del lado de Moisés, vénganse para acá. Y se fueron una cantidad de príncipes y gente al lado de Coré, pero una gran mayoría se hizo del lado de Moisés. Dice que cuando ya hizo esa separación, se abrió la tierra. Se abrió la tierra y la tierra se tragó a Coré y a todo su séquito, a todos los que estaban con Coré. Pero no murieron los hijos de Coré. No murieron los hijos de Coré. De ahí, desde ese tiempo, los hijos fueron relegados del trabajo, del oficio del tabernáculo. Ya no podían ministrar, ya no podían entrar siquiera, estar en los atrios de la casa de Jehová. Ya no podían degustar la presencia de Dios, porque el castigo para Coré y su descendencia es que ya no iban a participar más de los oficios de la casa del Señor. Y eso para los hijos de Coré fue algo pesado, un castigo muy fuerte. Si su padre fue el que cometió el pecado, pero ¿por qué el Señor, preguntarían ellos, nos castiga también a nosotros? Fue un castigo terrible. Pero llegó un día en que el rey David, Dios lo colocó como rey de la nación. Y Dios, a través de David, puso Dios en el corazón de David que ahora esos muchachos, esa descendencia, esos hijos de Coré, que no podían ministrar más, que ya no sentían lo que antes sintieron en la casa de Dios, ahora entonces David les dice: ustedes, Dios les da una oportunidad nueva para que entren a la casa de Jehová y vuelvan a ministrar como al principio. Los que estaban castigados, ahora Dios les permite estar de nuevo en la casa, y por eso empiezan a escribir estos preciosos salmos. El Salmo 84, el Salmo 85 y otros más que escriben ellos inspirados por Dios, y empiezan a decir a Dios, diciéndole: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ellos habían experimentado la presencia de Dios, el Espíritu de Dios sobre sus vidas. En ese tiempo el Espíritu de Dios no se metía dentro del ser humano, sino que solamente lo sentían por fuera.
Cuando un rey, un profeta, un sacerdote eran ungidos con aceite, el famoso aceite de la unción, eran bañadas sus cabezas, sus cuerpos con ese aceite, que entre otras cosas era una mezcla de aromas, de especies aromáticas y un tipo de cosas. Era un perfume de olor fragante, y cuando el rey, el profeta, el sacerdote era ungido con ese aceite, entonces la Biblia dice que venía el Espíritu de Dios sobre él. Eso era tremendo. David, cuando fue ungido, ahí fuera de su casa, en su aldea, dice la Biblia que cuando Samuel le derramó el aceite de la unción, Jehová comenzó a estar con David, sobre la cabeza de David. El Espíritu de Dios reposó sobre David. Y a partir de ese momento David comenzó a hacer unas hazañas que sin el Espíritu de Dios no se podía hacer. Fue a partir de ese momento, recuerdan que David fue ante Goliat y lo derrotó. Fue a partir de ese momento en que David se inspiraba en Dios y comenzó a escribir estos preciosos salmos. Fue a partir de ese momento que David, el Señor, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre David, y cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, esa persona desea los atrios de la casa de Jehová, la presencia del Señor, desea estar ahí. Vea lo que decían los hijos de Coré, porque ellos no estaban en ese momento, o recordaban el momento cuando estuvieron fuera de la presencia de Dios, fuera de la casa de Dios. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ellos decían: si aún los pajaritos, las tórtolas, las golondrinas, el gorrión, están ahí cerca de los altares, cerca del altar del holocausto, cerca del altar de bronce, cerca del altar de los sacrificios, ellos hacen su nido, y nosotros no podemos ni acercarnos allí. Si el gorrión, Señor, encuentra un nido para hacer allí, ¿por qué nosotros no podemos entrar en tu casa? Y fue tanto el anhelo de los hijos de Coré que Dios les permitió y dijo: bueno, si ustedes anhelan mi presencia va a volver a ustedes, les voy a permitir que entren en mi casa. Porque una cosa es estar en este salón, una cosa, todo el que quiera puede entrar aquí, hasta perritos y gaticos se han metido, y no es el lugar en sí el que tiene la bendición. Vea, quitémonos de la cabeza, hermanos. Es que a veces tenemos los lugares, claro que hay que consagrar el piano, hay que consagrar las sillas, y todo esto es para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Pero no es la silla la que ha sido, eso era para Israel. Ya no es este templo en sí el que guarda o el que manifiesta la gloria y el Espíritu. No es el lugar, es la persona. La Biblia dice que ahora usted y yo hemos sido hechos Espíritu Santo. Somos usted y soy yo. No es este lugar. Yo conozco y me he dado cuenta de lugares en Europa. Hay pastores, hay misioneros que les ha tocado hacer cultos en locales alquilados, donde antes del culto tenían una reunión y estaba gente fumando y bebiendo en ese salón, y limpiaron, desinfectaron, y seguidamente continuaba el culto. Y entonces uno dice: pero ese lugar ahí se puede adorar. Vea, hermano, si Dios nos permitiera una cantina ahora mismo para celebrar un culto, en esa cantina se puede hacer un culto al Dios Todopoderoso, porque ¿sabe qué? Es el templo, soy yo y es usted los que cargamos la nube, el fuego, el Espíritu Santo de Dios. Ya no es un lugar específico.
Es que hay gente que cree, si no es allí, me perdona la expresión, nanay, bueno, ya ustedes saben lo otro. Si no es en tal lugar, como la mujer samaritana con Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí lo han leído? Señor, maestro. Pero es que nuestros padres nos enseñaron que es en el monte de Samaria donde se debe de adorar. Allí es donde se manifiesta Dios. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor les dice, o le dice a la mujer samaritana, créeme mujer, créeme, que vendrá la hora, y ahora es. ¿Cuántos creen que ahora es? Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Ya no es. Usted ya no tiene que viajar a Jerusalén. Usted ya no tiene que ir a la Tierra Santa. Aquí mismo en su casa, en el camino, la gloria, la presencia de Dios se puede manifestar a su vida. Si usted lo anhela, eso sí, tiene que anhelar y creer. O creer y anhelar. Hay amigos que no entienden. Y yo lo entiendo así también. Pero de un momento a otro, ha sido un momento, no sé si un chispazo de fe de la persona, no sé si en el momento creyeron y de un momento a otro como que les abre Dios esos ojos espirituales y Dios los toca. ¡Pum! Y de un momento a otro uno los ve y comienzan a hablar en otras lenguas. Un amigo. Personas que aunque no han sido bautizadas en las aguas, en el nombre de Jesús, uno los ve danzando en el Espíritu y hablando en otras lenguas. Oh, ¿qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a ese joven? Es que el Espíritu de Dios llegó, lo tocó, se introdujo dentro de él. Porque cuando usted cree en la palabra, cuando usted cree en la palabra de corazón, esa fe abre un espacio para que la presencia de Dios se manifieste. Usted puede entrar a este lugar y no sentir nada. Usted puede venir 2, 5, 10, 20, 30 veces y no sentir nada. Porque si usted no cree, la puerta está cerrada y Dios no va a tocarlo y Dios no se va a manifestar. Pero cuando usted dice, oh, lo que ese predicador está hablando, lo que la Biblia dice, entonces le está abriendo la puerta del corazón a uno que se llama Jesús de Nazaret. Por eso Apocalipsis 3:20 lo dice tanto, aquí lo manifestamos tanto. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oiga lo que dice, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo le abro la puerta al Señor? Creyendo de corazón. Pero si usted no cree, la puerta permanece cerrada. Y Jesús es todo un Señor, es todo un caballero. Si no lo invitan a pasar, si no lo invitan a entrar, Él no entra. Pero si Él toca y usted le abre, ¡ah! Grandes cosas vas a experimentar, grandes cosas van a suceder, tu vida va a cambiar, tus pecados Él va a perdonar, va a ser una nueva criatura. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Diga gloria a Dios más fuerte. Anhelaban la presencia, la casa de Dios, estos hijos de Coré. Ahí estaba el atrio. El sacerdote tomaba el sacrificio y traía el penitente y de en el altar el sacerdote hasta la fuente de bronce, se lavaba las manos, debía estar bien limpio para entrar al lugar santo. Ya en el lugar santo estaban los panes de la proposición, eran
eran 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel. También estaba allí el candelero, el candelabro, que debía mantener encendido. También se encontraba el altar del incienso, allí en el lugar santo, donde el sacerdote pasaba del atrio exterior al atrio interior, al lugar santo. Dios lo iba introduciendo. A medida que hacía los oficios del templo, Dios lo iba metiendo. Y allí él observaba el candelabro, la fuente, el incienso. Tomaba el incienso santo y comenzaba a esparcir el aroma por manera que la casa se llenaba de algo tan especial en el lugar santo. Pero usted recuerda que en el tabernáculo habían 3 partes específicas: el atrio exterior y el atrio interior, que constaba de 2 partes, que era el lugar santo y luego el lugar santísimo. Una cosa es el lugar santo y otra cosa era el lugar santísimo. Los sacerdotes podían pasar por el atrio y entrar al lugar santo, pero no todos podían entrar al lugar santísimo. La Biblia dice que solamente el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, que era dividido con un velo pesado y grande. Dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí me voy a entender? Era separado porque nadie podía entrar al lugar santísimo, sino solo el sumo sacerdote, una vez por año, y con sangre del sacrificio, para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. El sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, tenía un traje especial, tenía el efod, llevaba el urín y el tumín, llevaba en los bordes de su vestidura unas campanillas que sonaban cuando entraba al lugar santísimo. Antes de entrar, él tenía que mesear el incienso, y debajo de la cortina metía el incensario, para que cuando entonces fuera a entrar, el lugar santísimo estuviese cubierto de una especie de nube de incienso, para él no poder ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, que era una especie de cofre. Tapa del propiciatorio habían 2 querubines, uno mirando hacia el otro con alas extendidas, y ahí en medio del propiciatorio venía la nube, la gloria de Dios, y entonces Dios hablaba con el sumo sacerdote. Dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Estar en la presencia de Dios, hay que anhelar la presencia de Dios. Hermano, hermana, esto es una realidad. Amigo, esto es una realidad. Hay personas que todavía en la iglesia, después de tantos años. La hermana Ana María el martes predicaba, y yo le escuché hablar algo que es muy significativo. Hay cristianos que se arrodillan, oran o están en un culto y no sienten la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Yo tengo que decir algo. A veces, no siempre, cuando yo me arrodillo, yo les voy a confesar algo. No siempre siento la presencia de Dios, pero sí sé que ahí está la presencia de Dios. No siempre Dios se manifiesta como uno quiere o cuando uno quiere, porque esto no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Él sabe. Pero si hay creyentes en la iglesia que llevan meses, años, y no, vean, ni se les escaramucea la piel. Antes decían, uy, yo entraba al culto y a mí se me ponía la piel como de gallina. ¿Sí o no? Pero ni siquiera la piel se les pone de gallina. Están más fríos que una nevera ni que un congelador. Están más paletudos que otra cosa. Sí, eso hay que decirlo. Porque a veces nos ponemos como una paleta, fríos espiritualmente.
¿Sabe por qué? Porque se ha perdido el deseo, se ha perdido el anhelo, se ha perdido el hambre, las ganas de Dios. Ya la gente se alimenta del teléfono, se alimenta de las redes sociales, se alimenta con el WhatsApp, se alimenta con el computador, el televisor, el programa, el paseo, la integración y muchas otras cosas más. Se alimentan de eso. Los ojos físicos dan para mucho. Y hoy está enredando tanto cristiano y está derrumbando tanto y está metiendo a los cristianos a un congelador para que ellos piensen, para que ellos deseen las cosas de esta vida y no las cosas de Dios. Pero en esta noche alguien tiene que levantarse y decir: Señor, yo no quiero más eso, yo quiero más de ti, yo quiero de tu espíritu, yo quiero sentir tu presencia. Pero tú me puedes calentar, tú me puedes levantar, tú me puedes llenar. Adorado, 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 adorado. Ay, sale, ya va. Yo veo cristianos y cristianas aquí, hermano, de verdad lo digo. Ya no se quebrantan. Uno no les ve. No es que el pastor tenga que estar vigilando a nadie. No, 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 no. Uno no los ve tocados, uno los ve contristados, uno no los ve humillados. Y quieren que sus hogares y quieren que sus vidas marchen bien, pero la presencia de Dios no anda con ellos. Moisés dijo: Señor, está bien, tú nos dices que vas a mandar un ángel con nosotros. Bueno, el ángel, pero yo no quiero el ángel. Yo no quiero un ángel. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Hay hermanos que testifican: ay, es que unos ángeles me guardaron, es que unos ángeles yo vi. Vea, hermano, eso está bien, pero mayor quito de ángeles, mayor de ángeles, yo prefiero a Jesucristo, la presencia de Cristo en mi vida. Si Él no va conmigo, que yo no vaya. Moisés dijo eso: si tú no vas, no nos saques. Si no nos acompañas tú, no nos saques. Les voy a enviar un ángel, les dijo Dios. No, 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 no. Si no eres tú, no mandes ningún ángel. Alabanzas a Dios. Si no es el Señor, ¿quién? La presencia de Dios. Nuestros hogares a veces no marchan bien. ¿Es verdad o no es verdad? Dígame la verdad, si no marchan bien, dígame. Su vida muchas veces anda mal. ¿Sabe por qué? Porque no nos está acompañando la... Usted me puede decir: pastor, pero ¿cómo que no nos está acompañando? Si Cristo prometió: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Pero ¿a quién se lo dijo y en qué condiciones se los dijo? ¿A quiénes? ¿A todos? No. A sus discípulos, a sus seguidores, a los que obedecen su palabra, a los que son íntegros de corazón, a los fieles de la tierra. No a cualquiera. Pero a veces nosotros: Dios está conmigo. De verdad. Ojalá esté contigo. Ojalá el pastor se equivoque esta noche y Dios y verdad esté contigo y esté en tu casa. ¿Y por qué a veces en tu casa entonces esos tropeles? ¿Por qué a veces tu vida haciendo cosas indebidas? ¿Por qué a veces, hermano, hermana, en tu hogar tanto problema? Si la presencia, donde está la presencia de Dios, donde se manifiesta Dios, ay, hermano, hay paz, hay gozo, hay libertad. Puede entrar porque ahí está Dios. Y si viene el diablo o si vienen sus demonios, se va a encontrar con Cristo. ¿No lo cree? Llegó el diablo. ¿Cuántas veces le echó la caminada o la corrida el diablo a Job?
iba el diablo para dañar, para destruir a Job. ¿Y sabe qué pasaba con el diablo? Que siempre encontraba en la casa de Job a un ángel con la espada desenvainada, protegiendo la casa de Job, protegiendo a Job, a su familia. Y cuando llegaba el diablo, se detenía. Y el ángel le decía: ¿para dónde vienes? No, dale una vueltecita, no tienes jurisdicción en este lugar, te vas de aquí, vete. Y el diablo tenía que retroceder, porque donde el diablo ve la presencia, a no ser de que Dios le permita al diablo entrar. Esa es otra cosa. ¿Qué pasó con Job? Todo enfurecido a presentarse con los hijos de Dios en el cielo. Y Dios le dice: oye, Satanás, ¿de dónde vienes? Pues de recorrer la tierra y sus contornos. Oye, pero no has mirado a mi siervo Job, que es un hombre recto delante de todos, íntegro, fiel, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre era tremendo, Job. ¿Y sabe qué le dijo el diablo? Claro, yo he ido varias veces, no he podido entrarle. Te alaba. ¿Y por qué Job te adora? ¿Y por qué Job te sirve? Porque lo tienes protegido, lo tienes cercado. Pero quítale el cerco, quítale la protección, y vas a ver si no blasfema de ti en tu propia cara. Oiga, y Dios es tan tremendo que le permitió. Listo, Satanás, éntrale. Le voy a decir al ángel que se salga un momentico para que le entres. Eso sí, no le toques su vida. Oiga, y se fue el diablo, porque a veces Dios permite que Satanás zarandee a algunos, pero tiene un propósito. Si tú te encuentras así como medio, va a venir el enemigo, el demonio, te va a provocar esto, te va a provocar lo otro, no para destruirte, sino porque Dios... Vuelvas a Dios, para que anheles a Dios, para que vuelvas y busques la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y usted ya sabe toda la historia, además. Vamos a orar, porque ustedes han sido muy pacientes conmigo. Vamos a hacer una oración, porque aquí hay amigos y aquí hay hermanos que necesitamos con urgencia no sentir a Dios, sino que nuestra vida sea transformada por Él. El salmista dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oiga, ¿cómo es ir de poder en poder? ¿Cuántos han visto la obra de Dios, la mano de Dios que ha cambiado, que ha venido cambiando sus vidas? Han ido mejorando, han ido siendo transformados. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Yo quiero invitar a alguien allí desde su puesto, con su manito, levante la mano, no le dé pena, si usted quiere. Si usted cree necesitar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que lo cambie, para que lo transforme. Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién necesita la oración? Pero que de corazón usted sienta: yo necesito no solo que Dios me toque, sino que también me cambie. ¿Habrá alguien aquí que levante la mano? A ver, levanten la mano, a ver, yo los miro. Bueno, aquí tenemos cuántos. Si hay más, hágale, porque no le vamos a hacer nada, antes vamos a regalarle la oración. ¿Usted necesita un cambio o no necesita un cambio? En su vida espiritual, en su vida moral, su vida ética. ¿Usted quiere sentir a Dios obrando de esa manera o no quiere sentirlo? Ahora, Dios les bendiga, bajen la mano. De los hermanos que están aquí, de las hermanas que están aquí, ¿cuántos necesitan
¿Y cuántos hace tiempo no sienten a Dios en su vida? Vamos a ser sinceros. Pastor, yo hace días, hace tiempos, no sé, usted sabe por qué. Si es falta de fe, si es porque no está orando tan bien, pero vamos a orar. ¿Usted quiere levantar su mano para orar? Usted se puede arrodillar ahí en su silla, el que quiera. Arrodíllese unos minuticos, arrodíllese ahí si quiere. Unos minuticos, dígale: Señor, quiero buscar tu presencia a través de la oración. Quiero sentirte. Alguien hable con el Señor. A ver, hermanos, hable, levante la voz. Aunque tenga tapabocas, ese tapabocas no le impide orar, no le impide adorar, no le impide alabar a Dios. Dígale: Señor, lo necesito, lo necesito. Necesito su presencia. Necesito su Espíritu Santo. Señor, en mi vida. Tu palabra dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que recibirían aquellos que creyesen en Él. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Señor! Oh, mi Dios, tú estás en todo lugar, pero no te manifiestas en todo lugar. Solamente un corazón contrito, humillado, alguien que cree a tu palabra, sabrá la dicha, el gozo, la paz, la alegría de sentir su presencia, de sentir su poder. Esta iglesia necesita. Estos jóvenes necesitan de ti. Estos niños, estos ancianos, estos amigos necesitan de tu Espíritu Santo. Oh, Dios mío, si estamos secos, oh, si estamos áridos como el desierto, si estamos fríos como una nevera, Señor, tú tienes poder para transformar todas las cosas. Oh, vuélvenos a ti, nos volveremos, vuélvenos, vuélvenos, vuélvenos. Yo quiero más de ti y entrar en tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero